Estamos de regreso en el programa ayer en el Congreso de la República con 99 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, es decir, por unanimidad se decidió aprobar la conformación de una comisión del Poder Legislativo que investiga el proyecto Majes-Iguas, esto a pedido de Justiniano Apaza, por las irregularidades que hay. ¿Qué irregularidades? ¿Qué es lo que está pasando? Precisamente para tocar ese tema he invitado a un ex gerente del proyecto Majes-Iguas 2, Ronald Arenas, que ha estado durante el gobierno, los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Guillén Benavides en el gobierno regional. Señor Arenas, bienvenido. Muy buenas tardes, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación. Hay muchas cosas. Cuando se habla de irregularidades, es una gama tremenda. Pero yo encuentro una con la que quisiera empezar. ¿Cómo es esto que las obras para Majes-Iguas 2 pasaron de 147 millones, que se pensaba, 147 millones en los primeros años de este siglo, 2003, 2004, 2005, 2006, a 550 millones en este momento, pero quieren que se suba a 610 a través de una adenda? Bueno, definitivamente el gran negocio, creo, de los contratistas vienen a hacer las adendas. Y las adendas generalmente tienen el propósito de subir los costos. Si no se les pone pare, esto va a continuar. Hay muchas cosas que tratar, que ver. Tu pregunta es muy puntual. Yo encuentro en el 2007, que me hago cargo de Majes-Iguas 2, el proyecto en 270 y tantos millones. Y el proyecto, estos costos y el proyecto vienen después de que Toledo nombrara una comisión multisectorial, que te recordarás que lo dio por posibilitado el proyecto Majes-Iguas 2, pero bajo dos condiciones sine qua non, ¿no? Uno, que tenía que seguir la ruta del SNIP, y dos, que tenía que ser llevado por Proinversión. Esto apegado totalmente a dos informes, un informe técnico y un informe económico de dos empresas que se tenía que contratar. Esto lo hizo Toledo, lo pidió Toledo. Correcto. ¿Lo pidió el gobierno de Toledo o lo pidió Toledo? O sea, porque usted ha estado ahí, usted trataba, había además una relación entre Guillén y Toledo. Yo no digo buena relación a mí mismo, pero sí legada, ¿no es cierto? ¿Quién pedía esto? ¿Quién exigía esto? Bueno, yo tengo entendido de que cuando nosotros nos hacemos cargo del gobierno regional, ya Toledo dejó de gobernar en la presidencia del país. Pero las exigencias venían desde antes, ¿no es cierto? Vienen desde antes, pero fueron totalmente desvirtuadas, ¿no? Porque en principio se quiso imponer llamar a un concurso una semana antes de las elecciones de noviembre del 2006, ¿no? Que sirviera justamente para que la gente de Daniel, Daniel Vera, que era presidente regional en ese momento, se reeligiera, ¿no? Tomando como base esto. Entonces, eso fue totalmente desvirtuado, porque para conducir una nueva PRO, ¿no? Primero tenían que haber estos dos informes, técnico y económico, ni siquiera se habían nombrado qué empresas tenían que llevarlas a cabo. Quiero entender una cosa. ¿Quién hace que el proyecto se detenga y suba de precio? Porque se habla de 147 millones. Usted me dice, yo lo encontré en más alrededor de 250. 270, 278 más o menos. Y ahora es 550. Y según Yamil Osorio, 550 es porque ustedes, o sea, dice, la administración de Guillén fue quien determinó que eran 550 millones. Bueno, yo la dejé en 407 millones. O sea, Guillén se va a 407. Con 407 millones, nosotros conseguimos la tercera viabilidad
del proyecto. Tercera. La tercera viabilidad del proyecto. Y ¿cómo se llama? Ya con el informe de la UNOPS, te recordarás, positivo. El informe se basaba plenamente en que si en la zona había suficiente agua para Cusco, específicamente Espinar, y para Arequipa. Y el informe determinó, como 10 informes anteriores, de que había suficientemente agua y que por mucho que se hiciera el proyecto Majes-Iguas 2, el agua se iba a seguir perdiendo en el Atlántico. Nosotros, te digo, dejamos el proyecto en 407 porque todo esto se hace en el 2010, cuando ya se nombra a Cobra y a COSAPI como Ganaron la licitación, y de ahí para adelante casi fueron 4 años que Cusco se dedicó a hacernos, digamos, a parar judicialmente procesos judiciales, ¿no? Y esto se limpia en el 2014. Lamentablemente yo ya dejé de ser presidente de Autodema. Yo dejo la presidencia de Autodema en los primeros días de julio del 2013. Claro, porque usted primero fue gerente de Majes-Iguas 2 específicamente y después fue gerente de Autodema. De Autodema, sí, ¿no es cierto? Correcto. Yo veo un asunto que hay que aclarar aquí para poder continuar. Porque cuando se habla de esto, además pareciera pues que hay una licitación, que hay una inversión privada y que los privados arriesgan mucho. Porque ese es el tema de inversión. Usted también es empresario. O sea, yo pongo plata sabiendo que puedo ganar o puedo perder. Así es. O sea, así ¿no es así? Es un tema de audacia comercial. Pero aquí no hay ninguna audacia, porque Cobra Española, en asociación con COSAPI peruana, ganan una licitación donde no hay manera de perder, donde el contrato dice que, en primer lugar, ellos no invierten, ellos consiguen dinero prestado, hacen el asunto y después se le paga o con las tierras, con la tierra y el agua. Si la tierra y el agua no alcanza para pagarles, el Estado les paga. ¿Cuál es el riesgo? O sea, tú lo has dicho. Yo quiero hacer un negocio igualito con el Estado. ¿Ah? Correcto. O sea, si no tengo que arriesgar nada, cero, solo tú has gano. dicho la frase perfecta, ¿no? El contratista tiene que prestarse dinero para poner lo que le corresponde. El Estado pone 51% y el contratista 49% del proyecto. En cuanto suba, se respetan estos porcentajes. Lo que pasa es que para conseguir dinero en el mundo financiero internacional, tienes que tener 2 cosas fundamentales: garantía y credibilidad. O a Kuczynski. Pero bueno, en ese momento Kuczynski todavía no había. No, pues, o sea, un tipo al estilo de Kuczynski. O un tipo que venga con lobby. Ese era el trabajo de Kuczynski, a eso se ha dedicado toda la vida, levantar financiamiento para estas empresas. Así es. Pareciera de que este grupo, Majes-Iguas, que lo conformaban estas 2 empresas, no tenían ni la garantía, ni la tienen, ni la credibilidad para conseguir fondos. Y lo único que han hecho es tratar de patear y patear y patear la cosa para ir subiendo y subiendo y subiendo los costos. Acá yo creo que de repente estás haciéndoles un favor al proyecto. Yo tengo entendido de que el proyecto está en 550 millones, correcto. Pero ellos están pidiendo un monto por el cual llegarían a superar los 700 millones. Entonces, el gran problema acá es, ¿por qué se ha permitido esta suba? Y 2, que estarían pasando el 30% de lo que la ley permite. Y si tú te pasas el 30% hay que hacer nuevos de exceso, estudios. Tienes que volver a foja cero, Todo. tienes que comenzar todo, de foja cero, todo. Paremos aquí un segundito porque me hacen Correcto. señal ese corte. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Ronald Arenas, ex gerente del proyecto Majes-Iguas 2. Tras la pausa seguimos hablando de este tema.
Estamos de regreso en el programa, sigo con Ronald Arenas, él es ex gerente del proyecto Maje Siguas 2. ¿Usted encuentra justificación real en la aprobación de una comisión investigadora para el proyecto Maje Siguas 2? Correcto, correctísimo, que se investigue. Debe de investigarse. Yo encuentro serios problemas en el tratamiento del proyecto. Yo, por ejemplo, te comentaba, no entiendo por qué el gobierno regional no aplica penalidades a la empresa por todo este tipo de retrasos. ¿Qué pasó? Si siempre hay penalidades que defienden Claro, un contrato es un contrato. Entonces, uno incumple plazos y eso se sanciona. Es decir, dinero, se afecta al bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, usted me tiene que pagar tanto. Correcto. ¿Tiene idea por qué no se aplican las penalidades? Bueno, hay muchas cosas que rondan, ¿no? Sería muy prematuro. No, pero hay maneras de no aplicarlas. O sea, la ley, porque son recursos del Estado. O sea, no estamos hablando de mi plata. Entonces, claro, yo soy buena gente y yo te perdono. No, acá son intereses del Estado. Entonces, ¿el Estado puede perdonar sanciones? Eso es, el Estado no debe perdonar eso. No le debe perdonar al gobierno. No debe. Regional, no debe. Pero ¿hay manera legal de no hacerlo? Yo pienso que sí hay manera legal de hacerlo. No, pero de no hacerlo. O sea, o sea, ¿legalmente una autoridad puede dejar de cobrar penalidades? Correcto, si tiene intereses. O sea, no hay un motivo real si estuviera defendiendo los intereses. Real y legal no lo hay. No lo hay. Justiniano Pasa ha pedido investigaciones del proyecto Maje Siguas, pero no solo de la última parte. Ha dicho, vamos a investigar desde el 2003. Correcto. Me parece se pueden encontrar muchas cosas, porque eso involucra el largo periodo que ha estado usted, casi 8 años. Correcto. ¿Qué es lo? Porque he dicho, sí se debe investigar. ¿Qué es lo que hay que investigar? Bueno, en principio, como toda la colectividad lo sabe y tú lo sabes perfectamente, el proyecto estuvo retrasado más de 40 años. Por una serie de problemas, se lanzaron 3, 4 veces a relanzar el proyecto y no se pudo. Ahí tenemos el problema de Fujimori, el problema de Boloña en el último día que cambió. Bueno, N cosas. Apretado Toledo tuvo que nombrar esta comisión y con el ánimo de reconciliarse con Arequipa. Claro, porque si no eso iba a seguir pateándose. Es que esto venía del arequipazo y Toledo tenía mucho interés en reconciliarse con Arequipa y esta fue una forma de decirle, bueno, Arequipa, perdóname lo que ha pasado con el gas y acá tienes esto, ¿no? Pero al comienzo se desvirtuó, pero en el caso, cuando nosotros tomamos el proyecto, demoramos 1 año en hacerlo viable. El proyecto, Enrique, cuando nosotros lo tomamos, no tenía ni perfil. Tú sabes que lo que es la cadena del SNIP es perfil, prefactibilidad, factibilidad, ¿no? Y viabilidad al fin. Nosotros no teníamos en ese momento ni siquiera perfil. Las comisiones que yo te mencionaba, técnicas y económicas, no se habían formado. Las relaciones con las autoridades que tenían que ver con el tema estaban totalmente deterioradas. Nosotros hemos comenzado de cero, a comenzar a armar un muñeco que dio como resultado que en 1 año, nosotros en la Plaza de Armas del Castillo, ya en la gestión de Alan García. Del Castillo era premier. Con Del Castillo como premier, entregar a Arequipa la viabilidad del proyecto, ya comiencen a armar. Correcto. 2008. 2008. 2008. Sí. Estamos 2018. Así es. ¿Qué pasó? 2008 al 2010 comenzaron ya las hostigaciones con el Cusco, los hostigamientos con el Cusco, que tratamos más o menos de amenguarlos y en el 2010 hicimos jugadas, no te imaginas cómo, te recordarás que en noviembre del 2010 nosotros sobre gallos y medianoche firmamos el contrato con el concesionario, sin avisar a nadie, en pleno proinversión, porque si avisábamos teníamos al Cusco metido
en Proinversión y esto no salía, ¿no? Pero a partir del 2010 ya ellos se ensañaron con el proyecto y comenzaron alrededor de 5 o 6 procesos judiciales. Correcto. ¿Que se liberan cuándo? ¿Cuándo se libera el proyecto? El proyecto se libera en el 2014, cuando sale el informe del UNOPS, ¿no? Porque todo esto empujó. ¿Cuál era el argumento de los cusqueños? Repito, que no había agua, ¿no? Sí, el agua existe. ¿Qué pasa? Oiga, pero hay estudios, se han hecho estos estudios, X, y demuestran que hay agua. ¿Cómo puede usted decir que no hay agua? Sí, pues no hay agua. Nuestros estudios demuestran que no hay agua. Bueno, vayámonos a contratar una empresa internacional. Y llamaron al UNOPS, la UNOPS hizo el trabajo, que ellos no permitieron incluso que se entrara, cosa que ellos habían pedido, pero a las finales tuvieron que aceptar el informe final del UNOPS. ¿Y qué resultó en este informe? Que el agua era suficiente para los dos. Entonces, ahí nosotros quedamos en el 2014. Esas adendas que se firman de fines del 2010, es decir, de diciembre del 2010 hasta el 2014, solamente fueron, Enrique, por amor de Dios, de ampliación de plazos. Correcto. Aquí hay un comunicado que sacó la administración de Yamila Osorio después de que se conociera la decisión del Pleno del Congreso. Dice, 1. La Autoridad Autónoma de Images, Autodema, es actualmente investigada por el Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa, Contraloría General de la República, Ministerio Público y por todos los órganos de control posibles a los que se proporcionaron la documentación solicitada con el objeto de trabajar con transparencia. 2. Dice, en la actual gestión no se ha firmado a la fecha ninguna adenda u otro instrumento que incremente costos del proyecto que mantiene el monto de 550 millones de dólares que resulta el presupuesto aprobado por la anterior gestión regional. Usted me dijo 400. Yo lo dejé en 404, 700. Pero acá dicen que... Bueno, yo dejo el proyecto, te repito, en julio del 2013 y ahí entra otro. ¿Qué pudo haber tenido? Que él hizo la adenda. Claro, ¿por qué? ¿Quién fue? Américo Flores. Américo Flores. ¿Qué pasó ahí? Entiendo que digamos, los costos aparte de que subieron, esto tenía que contar con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas, nuevamente de Agricultura, y las presiones venían por ese lado, Proinversión. Las presiones venían de parte de Proinversión para que los costos también subieran. Ahora, que en Proinversión hayan también estas mañas para que los costos subieran, hasta ahí yo no me meto. Le agradezco mucho por haber venido. Muchísimas gracias y a tu disposición las veces que quieras. Ronald Arenas, ex gerente del proyecto Majes Iguas 2. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes en Modo Yo.